Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bay. Charlie alimenta a Bay basados en el libro. Desde su última competencia ha pasado una semana desde su accidente. De hecho, esta no es la primera vez que se encuentra con algo como esto. Los errores en la pista son comunes para un corredor. Por eso tiene suficiente experiencia para sobrevivir antes de ser asado en el auto como temía Charlie. Pero por supuesto, sobrevivir en ese momento definitivamente le causaría lesiones. Se rompió la muñeca derecha y se torció la rodilla derecha, lo que se consideró un gran problema, porque después de recibir tratamiento necesita otras 4 a 6 semanas para recuperarse y tiene que usar un yeso en ambas manos y rodillas, y eso significa que no podrá conducir durante al menos los próximos 2 meses. Este hecho lo molestó mucho porque en 2 meses tiene que recuperarse, es decir, no podrá volver a competir esta temporada. Cuando escuchó esto por primera vez, Bey se enfureció enormemente. Se puede decir que tanto Guy como Charlie tuvieron que controlar con mucha fuerza las emociones del conductor. Después de que Guy vio su condición, fue a hablar con el equipo organizador del estadio y pidió cancelar la competencia por ahora. Luego usó el tiempo presente para investigar al perpetrador que dañó en secreto el sistema de su auto, lo que provocó que su auto perdiera el control y causara un accidente como se ve, pero el resultado final es que el estadio se niega a aceptar la oferta, porque 2 meses se considera demasiado para detener la competencia por problemas con uno de los autos. Eso le hizo sobrevivir a duras penas y le hizo enfurecer hasta que la pista casi volvió a quedar destruida. Para ser honesto, hasta ahora todavía no puede aceptar el hecho de que no volverá a competir esta temporada. Esto significa que perderá el título de rey incluso sin poder competir. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. El hecho de que perdió ese partido y se lesionó así fue suficiente para molestarlo. Tenía muchas ganas de tirar del cuello del perdedor y pisarlo hasta el suelo. Eso es todo. La alegre voz de Charlie sonó junto al fragante aroma de los fideos instantáneos que había querido comer desde anoche. Sin embargo, anoche Charlie se lo prohibió, alejando la comida de él, ya que no era bueno para su salud. Por supuesto que no estaba interesado en absoluto, así que el niño gigante se esforzó por convencerlo, con la promesa de que cuando despierte, Charlie lo hervirá para comerlo temprano en la mañana. Al final no pudo evitar tener paciencia. Aquí, Bey extendió su mano ilesa hacia Charlie, con la intención de tomar un plato de fideos para comer, pero la figura alta tiró de su mano y se negó a entregarle el cuenco. Sacudió la cabeza ligeramente. Te daré de comer en un momento. Empiezas de nuevo, dijo Bey con una expresión de aburrimiento en su rostro, porque desde que fue dado de alta del hospital, Charlie no le dejaba hacer nada por su cuenta, incluso cuando come, lo alimentará él mismo. La razón es que no es zurdo, aunque en realidad no está tan mal, porque comer con la mano izquierda no es difícil. Solo este niño actuó como si fuera gran cosa. No estoy paralizado, Charlie. Puedo usar mi mano izquierda, pero es difícil de comer. Puedo, pero fueron palillos, dijo Charlie con una expresión sencilla. ¿Puedes usar palillos con la mano izquierda? Toma un tenedor. La bifurcación también es difícil. Tener a alguien que te alimente te hará sentir mejor. El chico intentaba sonar dulce, esperando que eso hiciera que Bey lo obedeciera, pero lo único que recibió fue una expresión de fastidio y sacudió la cabeza sin decir nada. Por lo tanto, Charlie habla en serio si tiene que hacer lo que quiera en el lenguaje de Bey.